Bien, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Estábamos conversando ya en lo que era el artículo número 1 del impuesto sobre la renta. Creo que eso era parte de lo que habíamos tratado de ver en clase con otras cosas dentro del proceso de inducción, entendiendo, por supuesto, cuáles eran esos tipos de contribuyentes. Pregunto lo siguiente, ¿la pantalla se ve compartida? Ok, sí se ven. Sí, sí se ven. Perfecto, perfecto, excelente. Bien, entonces vamos a continuar. Lo que tienen allí en la pantalla es precisamente la misma ley de impuestos sobre la renta que tienen ustedes también en el teléfono. Lo enviamos para la clase anterior, entonces pues de ahí también pueden tomarla como se les vea o se les parezca más sencillo, ¿sí? Voy a pedirles entonces a ver si vamos entonces con la lectura del artículo 2 y vamos entonces a ir haciendo ese análisis consensuado de cada uno de los artículos. Como les decía, sé que va a ser un poco tedioso esta primera parte de lectura de la ley, pero que necesitamos tener la comprensión total de ese artículo o de esos artículos para luego poder realizar ejercicios prácticos. Y además de eso, pues tengo dentro de la pauta de la materia la posibilidad de que veamos también eso ya en el portal del CENIA, cómo se hacen esas declaraciones, cómo se hacen esos procesos tributarios de lo que se refiere al impuesto sobre la renta, ya sea como hablábamos en la clase pasada, para las personas domiciliadas o las personas no domiciliadas, o los que llamaban entonces si eran los residentes o no residentes. En cualquiera de los casos, eso se va a trabajar y vamos entonces también a empezar a diferenciar otros términos allí que vamos a ir viendo como la extraterritorialidad y la territorialidad. Bien, ¿quién me colabora entonces con ese artículo número 2? ¿Les escucho? Artículo 2 donde dice toda persona, profesor. Sí, Buenos días. Ariana, buenos días, ¿cómo me le va? Cuéntame. Bien, ok, dice. Artículo 2. Toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, así como las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, podrán acreditar contra el impuesto que conforma este derecho con rango, valor y fuerza de ley. Les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales estén obligados al pago del impuesto en los términos de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Perfecto, Ariana, paramos allí. Entonces, allí solamente ya está especificando la ley quién es el sujeto pasivo, ¿sí? Recordemos quién es el que está obligado, en este caso, entonces, a el pago del impuesto sobre la renta. Y de forma inequívoca, ese artículo 2 entonces menciona que serían todas las personas naturales y jurídicas. Ya al decir todas, da una apertura total de todos los contribuyentes, o sea, todos también esos que veíamos en la clase que hablábamos de contribuyentes vinculados, ordinarios, especiales, ocasionales, ¿sí? Estamos viendo entonces que todos ellos van a tener la obligación de forma inequívoca de estar obligados a este tributo que es el impuesto sobre la renta. Además de eso, dice que todo aquel que tenga un establecimiento permanente o una base fija, ¿por qué? Porque se supone entonces que ellos estarían obligados a tener el pago de impuestos sobre la renta y además de eso, al final del artículo dice o se refiere a todo eso que corresponde a fuente extraterritorial, a todos esos ingresos que en los grupos, cada una de las clases que tuvimos en la universidad, les explicaba que cuando yo tengo ingresos fuera del territorio nacional, esos ingresos entonces hay que acreditarlos dentro del contexto del impuesto sobre la renta. Muchas veces habrá que pagarlo en el país en donde se causan los ingresos, otras veces acá, solamente para fines informativos de lo que fue un ingreso presunto en ese lugar. Eso también tiene muchas veces connotaciones con el tema de legitimación de capitales, de para poder en el derecho internacional tener sentada cuál es la cantidad de ingresos que tiene una persona y que no se preste entonces eso para legitimación de capitales o lo que se llama por allí lavado de dinero. Bien, continuamos, Ariana, con la lectura del artículo. A los efectos de la acreditación prevista en este artículo, se considera impuesto sobre la renta al que grava la totalidad de la renta o los elementos de renta,
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles y los impuestos sobre los sueldos y salarios, así como los impuestos sobre las plusvalías. En caso de duda, la Administración Tributaria deberá determinar la naturaleza del impuesto acreditable. Interesante entonces acá este siguiente párrafo. ¿Por qué? Porque ya entonces no solamente se está refiriendo al sujeto, a quién está obligado, ¿sí? Sino que aquí ya vamos entonces a revisar entonces cuáles son los ingresos. Y allí me está hablando que va a hacer un impuesto sobre las ganancias, sobre la utilidad que tenga. Cuando nosotros lo vemos en el contexto económico, esa utilidad generalmente pues es la que vemos en el estado de resultados, donde nosotros revisamos esos ingresos, esos costos, esos gastos y al final obtenemos posiblemente una utilidad o posiblemente una pérdida. Pero muchas veces, como está diciendo el artículo allí, está asociado no a una utilidad o una pérdida, sino sencillamente al sueldo y salario que puede tener una persona de forma común. Esa persona también está obligada entonces a contribuir con el Estado conforme a esos principios que nosotros veíamos en este caso, el de capacidad contributiva, donde en teoría debería también cancelar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Como hablábamos en clase, ese propósito de la unidad tributaria de no actualizarse correctamente ha generado entonces una distorsión. ¿Por qué? Porque entonces una persona que se dedica al comercio, que se supone que tiene más capacidad contributiva que un empleado que sencillamente el que recibe un sueldo y salario, va al final a terminar pagando en la tarifa número 1 un 34% y no va a haber distinción entonces entre los ingresos acreditables a una persona y a la otra. ¿Dudas al respecto, Ariana? Seguimos entonces, ¿sí? No, Perfecto. sí, profesor. Dale. Ok. Profe, ¿Sí? buenos días. O sea Buenos que días, el Hilary. 34% es la tarifa menor, El es la mínima. 34% es la más alta, pero como vamos a ver más adelante, ahorita vamos a llegar a las tarifas, como vamos a ver las tarifas, si nos ponemos a revisar, esas tarifas están asociadas a la unidad tributaria. Como la unidad tributaria no vale nada, ¿sí? Y la tarifa más alta para el pago del 34% es 6.000 unidades tributarias. Si revisamos ese monto de 6.000 unidades por 0,02, pues prácticamente no va a hacer nada. Entonces allí es donde no va a haber distinción prácticamente entre un asalariado y una persona que es el propietario seguramente de un fondo de comercio y tiene cualquier cantidad de trabajadores. En teoría, entonces, del principio de capacidad contributiva, debería de pagar más ¿quién? La persona que tiene, en este caso, el establecimiento de base fija o el fondo de comercio y no el empleado. Pero al final de todo esto está terminando en una tarifa igual al 34% a ambas personas naturales. ¿Por qué? Por esa distorsión que se ha generado con el contexto de la unidad tributaria. Lamentablemente la ley de impuestos sobre la renta es una ley del año 2015, no se reformó en el 2020, entonces ni le han aplicado los petros, como lo hablábamos en clase, ni le han aplicado las divisas, ni le han aplicado ninguna otra unidad de medida, sino sigue todavía manteniéndose el contexto de la unidad tributaria, Hilary. Ah, ok, profe, gracias. No, excelente, muy bien, Sí, excelente. profesor, quería preguntarle algo ya que está hablando sobre las divisas. En ese momento en el que casi todas las empresas, tanto naturales como jurídicas, están ganando en divisas, yo he escuchado, según el Colegio de Contadores, que creo que habían lanzado un curso el año pasado o antepasado referente a que sí se podía facturar en divisas. ¿Cómo surge o cómo está la parte de declarar en divisas o eso aún no está bien fundamentado o materializado? No, mire, les comento lo siguiente. La providencia 071 no es una providencia nueva, no tiene nada que ver con estos últimos años. Siempre ha existido la providencia 071, o mejor dicho, tiene mucho tiempo con el tema de facturación. Eso hace o relaciona la facturación en los tres tipos de documentos que existen, que es forma continua, que es forma libre, talonarios y máquina fiscal. En cualquiera de esos tres casos de tipos de facturación, las personas pueden facturar en moneda extranjera. Siempre se planteó la posibilidad de facturar en moneda extranjera, solo que en ese momento que se creó la providencia administrativa, pues no tenía ningún sentido lógico, excepto quien de una u otra forma negociara en moneda extranjera, precisamente por el efecto de importaciones o exportaciones, pero más allá de eso, pues más nadie le tenía interés a ese tipo de facturación, pero siempre quedó plasmado en esa facturación. ¿Qué pasó? En Venezuela existió un momento, un control cambiario y una imposibilidad de negociar con divisas.
Eso en el año 2018 se cae, eso en el año 2018 el Estado permite nuevamente la posibilidad entonces de negociar en divisas. Estábamos ya en un momento en el cual no había el suficiente circulante o capacidad monetaria en bolívares. El dólar estaba todos los días cambiando constantemente y la gente ya informalmente, ilícitamente, porque era delito antes de eso, esto empezaba a manejar ya pesos aquí en la región, en dólares al nivel del centro del país, para poder cubrir su necesidad básica, que en este caso era mantener sus inventarios. Obviamente el Estado realizaba algunas fiscalizaciones diciendo que había remarcaje de precios y demás, pero al final muchas veces en la empresa ni siquiera se cubría con el costo mínimo. O tú subías el precio al artículo o sencillamente cuando ibas a reponer el inventario ya no podías hacerlo. Entonces eso era un tema allí. Al momento de quedar otra vez lícito eso, pues entonces se podía nuevamente hacer ese proceso. Eso es algo que siempre se dio. Ahora, en el contexto tributario de declaraciones, salió una resolución por allí para ese tiempo, que fue la resolución 35, donde decía que todo contribuyente que estuviera, en este caso, ganando en bolívares o facturando en bolívares, tenía la posibilidad de, tenía que la obligación de hacer las declaraciones en divisas igual. Pero esto nunca se materializó porque nunca salió el instructivo y además de eso, tampoco el portal del CENIAL fue actualizado. Esta es la fecha, ya estamos en el año 2021 y no se dio ninguna actualización con eso. No se sabe si en algún momento se piense por parte de la Administración Tributaria continuar con esa visión de llegar a que el contribuyente cancele en divisas. De verdad que eso no se sabe, pero volvemos al punto de lo que explicaba en clase con los efectos constitucionales. Es muy difícil, a lo mejor pusieron a revisar la norma y la Constitución prevé que nadie está obligado a pagar en divisas. Yo estoy obligado a pagar en bolívares al equivalente en divisas si fuera el caso, pero jamás en la vida es posible que alguien en este país sea obligado a pagar en ninguna divisa. Usted puede hacer contrataciones en divisas. Yo quiero venderle este teléfono a usted y este teléfono va a costar $5. Ok, eso vale $5 hoy, mañana y pasado mañana. Puede que el valor del dólar cambie. Se va a mantener el precio, pero no estoy obligado a pagarle en un billete de $5. Estoy obligado a pagarle el equivalente a los $5. Eso sería lo que yo puedo contratar. Bien. Ok. Perfecto. Continuemos entonces con ese tercer párrafo del artículo 2, por favor. Dice, el monto del impuesto acreditable proveniente de fuentes extranjeras a que se refiere este artículo no podrá exceder a la cantidad que resulte de aplicar las tarifas establecidas en el título 3 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Bien, para adelantarnos un poco, Ariana, esas tarifas son tres, ¿ok? Son tres tarifas, Ajá. pueden tomar nota de esas tres tarifas. La tarifa número 1, que es relativa a las personas naturales, la tarifa número 2, que es relativa a las personas jurídicas, y hay una tarifa número 3. Esa tarifa número 3 va a ser relativa, en este caso, a el objeto de la empresa o del fondo de comercio. Y si ese objeto tiene que ver con hidrocarburos y minas o conexos de esas dos tipos de ventas de bienes, eso entonces genera la aplicación de la tarifa número 3. O sea que al final van a haber tres tarifas. Tarifa 1, personas naturales, repito. Tarifa 2, personas jurídicas. Y tarifa 3, relativa a todos los que vendan hidrocarburos, minas o ramos conexos. ¿Ok? Eso más o menos es lo que hace referencia entonces a esa parte del artículo. Seguimos con la siguiente hoja, que es la página 5. Dice, en el caso de, si quiere Ariana, continúa con la lectura, por favor. Ya, profesor, ya. En el caso de los enriquecimientos grabados con impuestos proporcionales en los términos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, el monto del impuesto acreditable no podrá exceder del impuesto sobre la renta que hubiese correspondido pagar en la República Bolivariana de Venezuela por estos enriquecimientos. Ok, seguimos. A los fines de la determinación del monto de impuesto efectivamente pagado en el extranjero acreditable en los términos establecidos en este artículo, deberá aplicarse el tipo de cambio vigente para el momento en que se produzca el pago del impuesto en el extranjero, calculado conforme a lo previsto en la ley del Banco Central de Venezuela. Ok, Ariana. Entonces, y los muchachos, ¿qué sucede con esto? Estamos hablando entonces que yo estoy obligado, toda persona natural o jurídica, a pagar impuestos sobre la renta. Pero que si tengo impuestos extraterritoriales, ¿sí?
O sea, ingresos que vienen fuera del territorio venezolano que obligatoriamente tengo que declarar, esos ingresos seguramente se van a dar en una moneda diferente al bolívar. Entonces, ahí tengo que aplicar la Constitución de la República, donde dice que todo lo que tenga un valor diferente al bolívar, debo aplicarle en este caso la paridad cambiaria y en este caso conforme a lo que establece el Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela, dentro de su articulado, establece que él está obligado diariamente a mostrarle, en este caso, a todos los que vimos, a todos sus ciudadanos, el tipo de cambio vigente para ese día. Eso quiere decir entonces que nosotros a través del Banco Central de Venezuela vamos a hacer esa ecuación para determinar cuáles serían los bolívares que corresponde el valor de lo ganado extraterritorialmente. Más o menos allí entonces esa operación matemática vamos a hacer. En algunos casos vemos cómo existe otro tipo de valoración, lo que llaman el mercado negro, que si dólar today, que si dólar no sé qué cosa, y de una u otra forma la gente quiere siempre entonces tratar de irse por ese valor distinto al que emite la autoridad monetaria. Para nosotros los contadores públicos es obligatorio y es indispensable que siempre nosotros hagamos todas las operaciones en el marco del cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y en el cumplimiento de todo el contexto tributario sobre la base que establezca el ente regulador, en este caso sobre la base del Banco Central de Venezuela. Muchas veces cuando se hacen procedimientos de importaciones y exportaciones, esas importaciones y exportaciones se negocian con un tipo de cambio diferente. Sin embargo, los diferenciales cambiarios los tiene que perder el contribuyente porque nosotros solamente vamos a poder reflejar en contabilidad todo lo que corresponda al tipo de cambio conforme al Banco Central de Venezuela. ¿Ok? Bien. Otro estudiante que me colabore con la lectura del artículo número 3. Yo, profe. Excelente. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación suscritos por la República Bolivariana de Venezuela con otros países y que hayan entrado en vigor solo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre en cualquier momento que es residente en el país del cual se trate y se cumplan que las disposiciones del tratado y se cumplan con las disposiciones del tratado respectivo. A los efectos de probar la residencia, las constancias expedidas por autoridades extranjeras harán fe previa traducción oficial y legalización. Ok, esto tiene que ver entonces con la obligación de pagar dentro del territorio nacional. Puede darse el caso entonces de que una persona pues trabaje, vamos a hablar ahorita con el contexto de la pandemia, hay muchas personas que programan o hacen actividades a través de un equipo de computación y su trabajo está en Estados Unidos, está en un país distinto al venezolano y van a tener una serie de ingresos. ¿En dónde estaría obligada esa persona a declarar? Según el artículo 3, entonces dice que si existen tratados de doble tributación. ¿Qué significa un tratado de doble tributación? Que no se pague el mismo tributo en dos países. Ok, porque Estados Unidos al final en esa empresa es donde está generándose ese proceso de esos ingresos y donde yo estoy recibiendo mi pago de nómina, pero ya va. Vamos a ver, ¿tengo que pagarlo allá o tengo que pagarlo acá? Conforme a la condición de doble tributación, aquí entonces la República dice, si usted no tiene visa y si usted no es residente en este momento, en los Estados Unidos, usted está obligado a pagar el impuesto sobre la renta dentro del territorio venezolano, ¿ok? Eso entonces tiene que ver con en qué lugar, desde el contexto de la doble tributación, el contribuyente estaría obligado a cancelar el tributo. Si es el caso que esa persona está dentro del territorio de los Estados Unidos y tiene toda su condición legal acreditable, que tiene su condición de residente, pues entonces todos esos ingresos van a formar parte de ese territorio. Hay un problema que tiene que ver también con la migración ilegal. Muchas personas se van de forma ilegal y cuando llegan allí, pues no tienen ningún documento que los respalde. Eso podría generar entonces la interpretación del artículo 3 en donde se determine quién es el que puede recaudar una serie de ingresos, porque seguramente la persona va a trabajar para buscar la forma de sostenerse. ¿Debo cancelarlo en los Estados Unidos o debo cancelarlo en la República de Venezuela? Eso va a ser entonces en función de la acreditación de la legalidad migratoria de ese contribuyente, ¿ok? Continuamos con el artículo 4. Profe. ¿Sí? Buenos Génesis. días. Buenos días. Entonces,
referente a lo que está hablando del artículo 3, entonces, si la persona está ilegal en el otro país, o sea, lo que debería hacer legalmente tendría que pagar aquí en Venezuela. Correcto, porque se considera entonces que dentro del procedimiento migratorio, el contribuyente está residente casi que en Venezuela, porque si no estoy residente en ningún otro lado, mi lugar de origen fundamental, entonces es la República de Venezuela. Por tanto, entonces aquí tengo la condición de residencia. Mire que mucha gente en este momento ha salido, antes eso no era común como lo es ahora, pues. O sea, mucha gente ha salido y sale a Chile, sale a distintos países y en esos países ni siquiera al salir de Venezuela sella su pasaporte. O sea, al final se considera residente dentro del país. Más arriba vamos a ver cuáles son la cantidad de días. Sin embargo, creo que en clase les dije que era más de 180 días, donde se puede determinar que la persona es residente o no, o domiciliado o no domiciliado. Pero en este caso, pues nos referimos precisamente a esas personas naturales, a los residentes. Allí entonces hay que interpretar dónde estoy obligado a pagar el tributo. Si yo tengo la condición de inmigrante, pero no tengo residencia en ese país, o sea, estoy ilegal, pues sencillamente eso quiere decir que todos los ingresos siguen siendo entonces causados o para efectos tributarios del pago de impuestos sobre la renta dentro de Venezuela, Génesis. Profe, una pregunta. Emily. Buenos días, profe. Ajá, y si en tal caso de que el contribuyente tuviera la nacionalidad estadounidense. Ah, las cosas cambian. Ahí sí la cosa cambia porque en este caso ya no me estoy refiriendo solamente al proceso migratorio. Ahí sí tendría que ver al tiempo de estar en ese espacio geográfico. Pero sí va a haber un tema donde se sella el pasaporte de ingreso independientemente de la visa. O sea, yo sí tengo documentos para estar en los Estados Unidos como ciudadano americano, pero cuándo ingresé a territorio americano y cuándo ingresé a territorio venezolano. Eso entonces va a estar determinado por ese sello al pasaporte del ingreso al país. Entonces ahí vamos entonces a contar esos días conforme a la salida y a la entrada de ese ciudadano al territorio, ya sea venezolano o ya sea americano. Ah, ok, o sea que Lo mismo, solamente contribuye aparte de lo que es los contribuyentes migratorios, algo así. exacto, pero mire la pregunta de Emily, como la podemos colocar mucho más interesantes. ¿Qué pasa con un venezolano que también tenga nacionalidad colombiano, que viva en San Cristóbal y viva en Cúcuta, donde realmente reside? O sea, ahí es un poco compleja la situación. ¿Por qué? Porque por el tema de la frontera nadie sella el pasaporte de entrada y salida. Entonces habrá que ver cuál sería la condición para efecto del pago de impuestos sobre la renta. Tendría entonces que colocarse de acuerdo, porque tiene negocios de ingresos en Venezuela y negocios con ingresos en Colombia, debe definir entonces ese contexto de doble tributación para que no pague en los dos países entonces el tributo que corresponde por el enriquecimiento. Entonces, esos son temas allí como que son a veces más delicados. De repente con Estados Unidos es más fácil porque hay la posibilidad de ingresar por una aduana normal, es casi que obligatorio sellar y todo lo demás. Pero de repente en fronteras aquí, como el caso de Colombia o los quienes están por cercanos a Brasil, que también de una u otra manera residen una parte en Venezuela y otra parte en Brasil, pues tienen la misma situación que es un poco más difícil de determinar. Profe, sí, Natalie. Una última preguntita. O sea que lo que yo le estoy entendiendo es esto, no sé si me equivoco. Tranquila, cuéntame. Si yo por lo menos soy venezolana, pero también estoy legal en Estados Unidos, pues, o sea, estoy al día con mis papeles legales en Estados Unidos, soy residente allá y soy venezolana. Yo pago tributos es en el lugar en el que yo me encuentre, ¿sí? O sea, a ver, si eso es lo que más o menos determina. A ver, voy a empezar con esto, Natalie. Lo primero que hay que definir es lo siguiente, porque es que, claro, ustedes no son abogados, entonces vamos con calma. Existe algo que es el derecho civil. El derecho civil es el que rige todos los actos desde que nacemos y tenemos el derecho a una ciudadanía, a ser ciudadanos en un país, ¿sí? Y además de eso, tenemos una serie de deberes y derechos, como por ejemplo los derechos sucesorales, tenemos derecho de casarnos, tenemos derecho de divorciarnos, tenemos derecho de hacer muchas cosas. Pero en el contexto del derecho civil siempre va a estar ligado a la nacionalidad. Un venezolano se rige por lo que dice el Código Civil venezolano, ¿sí?
pero por allá en esos países árabes, por ejemplo, hay también un código civil y ellos se rigen por ese código civil. Le voy a colocar casos extremos. Por ejemplo, de repente en ese lugar, una persona que sea del género hombre puede casarse con 5 mujeres. Eso es ilícito para el derecho venezolano. ¿A qué quiero ir con esto? Hay cosas que siempre van a ir con la nacionalidad y con el ciudadano. O sea, el hecho de que yo sea una persona venezolana y tenga que regirme por el Código Civil venezolano significa que yo voy a cumplir y a hacer todo lo que dice ese código, así yo no esté en Venezuela, así yo me vaya para España, me vaya para Estados Unidos. De hecho, me vaya para allá, para ese mismo país donde es posible casarse con 5 mujeres. Yo, Jesús Abel Sequeda Mora, ciudadano venezolano, que no tiene otra nacionalidad, sino solamente la venezolana, si estoy en ese lugar donde a ellos les rige un código civil distinto al venezolano, yo no puedo hacer lo que dice ese código porque mi nacionalidad es atribuible a ese derecho que es el derecho civil. Eso implica entonces que yo solamente puedo casarme con una sola persona al mismo momento, lo demás inclusive se considera un delito que sería bigamia. Se lo quiero es plantear, Natalie, desde ese propósito tan distinto como por ejemplo solamente el hecho de poderse casar o no. Habrán cosas más allá de eso. Los talibanes, por ejemplo, dicen que la mujer tiene o no tiene derechos para representarse, para ir a la universidad, cosas que hemos visto en los últimos tiempos. Eso desde el contexto de ese derecho civil para esa nacionalidad. Si nosotros vamos a llevar eso al ámbito tributario, todos los países deciden dentro de su propósito resguardar esa posibilidad que tienen de que los contribuyentes coayuden con el Estado y dentro de esa condición siempre se firman estos tratados que mencionamos en los artículos anteriores de doble tributación, en donde se busca que el contribuyente sea obligado a pagar en un solo lugar el tributo. Eso quiere decir que yo voy a pagar el tributo siempre conforme a ese convenio de doble tributación en el lugar donde yo me encuentre, donde yo resida, ¿sí? Eso sería lo correcto, porque si yo percibo ingresos en los Estados Unidos, porque estoy residiendo en los Estados Unidos, lo lógico es que entonces se causen esos tributos en el territorio americano. ¿Cuál va a ser el problema, Natalie? Ajá. ¿Cómo, Natalie? Yo pensé que uno lo escogía o tenía esa duda. Eso acaso no me lo está aclarando. No lo podemos escoger. Ahora, hay un problema que sí trata de confundir, Natalie. ¿Cuál es? Que usted tenga ingresos en los Estados Unidos, pero también tenga ingresos en Venezuela, y eso está pasando. Hay gente que se está yendo para los Estados Unidos y está dejando aquí una serie de negocios que están en operaciones comerciales normales, están produciendo ingresos. Ahí viene el tema. Yo tengo ingresos territoriales y tengo ingresos extraterritoriales. Aquí seguramente voy a tener que deducir los territoriales, los que yo me gano acá, y en Estados Unidos debo pagar los que corresponden al territorio americano. Y informativamente tengo que mencionar, como soy ciudadano venezolano, cuáles fueron mis ingresos extraterritoriales y hacer mención a los pagos que yo hice de ese tributo en territorio americano. Ok. ¿Sí ves, Natalie? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Lo que les explicaba hace un rato con el tema de legitimación de capitales. Mostrar en un contexto general cuál es la totalidad de mis ingresos y dónde fueron causados los contextos tributarios. Ok. ¿Sí? Pero me encantan esas preguntas, Natalie, y a todos los invito a eso, ¿ok? Por favor, esa es la idea de las clases, porque miren todas las cosas que me permiten ustedes con una pregunta tratar de desarrollarles, y esto es interesante para el conocimiento general que ustedes tienen y el análisis que puedan tener en el momento de determinar cualquier situación en el mundo del trabajo real, ¿ok? Bien. Profe, una pregunta. Dígame, Emily. Profe, en cuanto a los ingresos territoriales y extraterritoriales que usted estaba hablando, ¿sí? En tal caso de que un contribuyente tuviese así, no estuviese cometiendo alguna falta. No te entendí la pregunta, a ver. O sea, por ejemplo, en cuanto a las personas que se están yendo y dejan ingresos aquí, también van a trabajar allá, ¿sí? Eso no contribuía en una falta tributaria, pues. No, Emily, no, es completamente lícito. Yo siempre tengo la posibilidad de generar ingresos donde yo quiera, Emily. En este caso,
yo puedo fácilmente decidir dejar aquí, comprar acciones aquí en Venezuela en distintas empresas, crear inclusive fondos de comercio y dejándolos completamente operativos e irme a cualquier lugar fuera del territorio venezolano y allí también hacer inversiones y comprar negocios y comprar actividades o sencillamente trabajar bajo razón de dependencia o tener unos ingresos. En cualquiera de los casos, eso es algo 100% lícito. ¿Qué es lo ilícito? Que yo me vaya a los Estados Unidos y no tenga visa para trabajar, si no tenga una condición para eso, existen distintos tipos de visas en muchos países y yo esté trabajando. Esos ingresos son ilícitos. ¿Por qué? Porque no están asociados a ese documento migratorio para yo poder obtener ingresos en ese país. Ahora, si yo lo hago por la vía correspondiente, no pasa nada. Es tanto que está totalmente lícito. Inclusive hay personas, por lo menos en todos los países, que obtienen una visa que se llama visa de inversionista. Esa visa de inversionista, de hecho, veía a Nicolás Maduro hace unos días hablando de, o refiriéndose a Colombia, de algunas personas que podían invertir y recibí como 3 llamadas precisamente ese día de algunos clientes que tienen socios allí ahora que quieren invertir en Venezuela y decían, pero ¿cómo se hace el trámite? Entonces usted se va directamente a la embajada, solicita una visa de inversionista, paga la visa de inversionista, le otorgan eso sellado en el pasaporte, lo llevamos a Caracas al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la CIES, que es lo que tiene que ver con el contexto de inversiones extranjeras, inmediatamente se hace el procedimiento de autorización y con eso yo puedo entonces hacer cualquier registro y constituir una sociedad mercantil en Venezuela de un extranjero. Él puede tener sus negocios igualmente en Colombia y está invirtiendo en Venezuela. Igualito pasa si nosotros como venezolanos lo queremos hacer en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, donde sea, ¿ok? Pero es lícito. Lo que no es lícito, Emily, Profe, es que pero usted evada tributos, o sea, que usted no pague los tributos por los ingresos que le corresponden, ¿ok? Eso sí es ilícito. Dime. ¿De cuál país, profe? O sea, ya uno decide. Ya va, disculpe, Rosbeli, no le escuché la pregunta. No, es que yo le iba a preguntar con respecto al ejemplo del colombiano, entonces como él va a invertir acá, pero él va a pagar su tributo allá en Colombia. No, Rosbeli, cuidado. Porque él tiene una empresa allá. Él va a pagar los tributos allá por los ingresos territoriales de él en Colombia, pero los ingresos que tenga aquí en Venezuela son extraterritoriales para él y conforme a lo mismo que estamos explicando, esos tributos que generen las empresas que él cree aquí en Venezuela van a pagar aquí en Venezuela. ¿Sí me explico, Rosemary? O sea, Rosbeli, tengo 2 ingresos. El ingreso dentro del territorio colombiano, que es lo común para él, pero yo quiero invertir fuera de Venezuela. Al querer invertir fuera de Venezuela y constituir empresa en Venezuela y generar ingresos en Venezuela, el Tratado de Doble Tributación me dice, los ingresos de Venezuela los pagas en Venezuela, los ingresos de Colombia los pagas en Colombia. ¿Qué pasa? Como es ciudadano colombiano, seguramente él va a tener que presentar también las declaraciones de impuestos sobre la renta venezolanas en Colombia, donde dice, mire, me gané tanto, pero ya pagué en Venezuela. Esos ingresos no lo voy a declarar aquí, pero sobre la base de esos ingresos yo no voy a pagar, sino sencillamente los presento para efectos informativos, porque esos ya fueron causados en otro país. No sé si quedó más clara la pregunta, Rosbeli. Por favor, me avisa. Sí, profe. Sí, exactamente. Esa es como la idea. Creo que Emily me quería preguntar algo más. Estaban hablando las dos al mismo momento. No, profe, ya. Ya, listo, perfecto, bien. Es raro porque, o sea, eso no es como un ilícito tributario. Bueno, una limitación al poder tributario, lo que es la doble tributación, o sea, eso no debería ser, creo, no sé, pues. Natalie, es raro. Mire lo interesante de esto. No es raro. El derecho tributario es internacional, Natalie. De hecho, el proceso de doble tributación se hizo con una sola finalidad, que todas las empresas al final en este proceso de globalización, pues invierten en distintos países. Usted tiene por lo menos la Volkswagen y inicialmente creo que nace en un país, pero ella se expande y tiene concesionarios, plantas en distintos países. Si nos vamos a la Ford, si nos vamos a distintas empresas en otros contextos diferentes a los vehículos, pues pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Yo tengo una serie de capital y quiero tener mayor capacidad de operativa, mayor cantidad de clientes y eso hace que yo abra mis fronteras y diga, no voy a trabajar solamente para Venezuela, voy a trabajar para otro país. Eso es completamente real, lícito. ¿Qué sucede? Que se tiene que definir entonces a quién yo le voy a pagar los ingresos.
los tratados de doble tributación, para que sea un tratado, escúchese bien, Natalie, para que sea un tratado, debe ser suscrito por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional. O sea, que se va a revisar la legalidad completa de lo que se vaya a suscribir. Y eso debe ser suscrito y revisado por ambos países. En este caso, casi que todo el derecho tributario es un copia y pegue de todo lo que está en el articulado, donde se habla de que no se va a generar tributos a perjuicio del contribuyente en dos países de la misma manera, porque ¿qué está sucediendo? El contribuyente entonces es el que se va a ver afectado. Al final voy a tener que pagar en dos lugares. Eso es lo que se hace con el beneficio de los tratados de doble tributación, evitar que entonces el contribuyente tenga que pagar en los dos países al mismo momento. Lo que muchas veces hay que tener claro es, hay una diferencia entre pagar y declarar. A lo mejor sí tenga que declarar lo que yo me gané en otros países, pero no tengo que pagar porque yo ya pagué en ese lugar. Entonces, esa es la condición de licitud que tenemos desde el propósito de lo que son los tratados de doble tributación que se firman en el caso venezolano, en el caso colombiano, en el caso chileno, con China, con distintos países, independientemente del lugar donde o la distancia que tengamos los unos de los otros. Listo, profe, ahora sí. Perfecto, Gracias. claro que sí. Bien, seguimos entonces, vamos con la lectura de los artículos, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor, claro. Son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, sin perjuicio respecto del enriquecimiento neto de fuente territorial, del ajuste por inflación previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Natalia, entonces Sí. mira lo que quiere decir eso. Eso quiere decir entonces que, mire lo que dice allí. Voy a tener los ingresos, pero siempre los ingresos están asociados a unos costos y están asociados además de eso a unos gastos. O sea, en pocas palabras es lo que está tratando de decir en ese primer párrafo del artículo 4 es, eso es el estado de resultados. Ingresos menos costos menos gastos, ¿ok? Hay algo más allí. Habla de deducciones permitidas, las vamos a ver más adelante. Esas deducciones se refieren a las cargas familiares y a las rebajas personales, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita se va a desconectar seguramente esta primera parte y vuelvo y les envío el enlace porque ya me está avisando allí que queda solamente un minuto. Ahora, hay algo más que está hablando el artículo 4 y me dice ajuste por inflación fiscal. Eso es un tema que ustedes van a ver. Tristemente, yo hoy pasé una reforma a la escuela sobre lo que era tributación 1 y 2. No me parece que vean el impuesto sobre la renta en dos partes y vean ajuste por inflación fiscal en quinto año. Pero bueno, el ajuste por inflación, ¿en qué consiste? En que hay también una serie de ingresos asociados a algunos activos que se van a revalorizar por efectos inflacionarios. Y sobre la base de esa revalorización, sobre la base de esa nueva ganancia, llamémoslo así,